KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Y hoy voy a estar reemplazando a Fernando, hoy el día miércoles, porque está cumpliendo con unos compromisos que ya tenía previos. No tiene COVID. No tiene COVID, para aquellos que nos andaban preguntando durante toda la semana. Sí, teníamos. Así que no tiene COVID, está cumpliendo con... Afortunadamente. Sí, algunos compromisos y aquí estamos para apoyarles durante estos 2 días que se va a estar ausentando. Ingeniero, mucha información ha ocurrido durante el fin de semana de carácter internacional. Ayer toma posesión el nuevo presidente de Bolivia y a pesar de que las elecciones fueron el 3 de noviembre, de las elecciones de los Estados Unidos, todavía se sigue hablando de las elecciones a la altura que es y el presidente Donald Trump no acepta una derrota, sigue hablando de un fraude, pero sin presentar pruebas, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio por KW Continente y en televisión por Canal 21. Aquí estamos de vuelta. Muchas cosas que contarle a lo largo de estos minutos que compartiremos con ustedes. La primera cosa es que quiero expresar mi más profundo aprecio por la forma como el pueblo panameño se ha comportado frente a esa tragedia que ha golpeado a la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, los hermanos de Nove Buglé, áreas de Veraguas, áreas de Panamá Oeste, pero con más crudeza, diría yo, en las áreas de Chiriquí, Bocas del Toro, y la comarca Nove Buglé. Quiero expresar mi simpatía por la solidaridad y algunas cosas mencionárselas rápidamente. Creo que el esfuerzo que han hecho nuestras unidades de rescate, peleando con todo, a pesar de ello, 17 personas han muerto, todavía tenemos algunas personas desaparecidas. 62. Tenemos grandes daños en Chiriquí, en las áreas de Boquete, de Cerro Punta, de Volcán, en muchas áreas allá por Baco, en las áreas bananeras, en Bocas del Toro, en la comarca Nove Buglé. Destacar el papel de Senaproc, del papel que hizo el gobierno central con sus unidades ministeriales viendo esto, destacar el papel de la primera dama, Yasmín de Cortizo. Dentro de los partidos quiero destacar el papel que jugó el Partido Panameñista bajo la dirección de José Blandón Figueroa, que se movilizó por todo el país, llevando ayuda a todas las áreas, yendo personalmente a ver lo que estaba ocurriendo. Creo que nuestro pueblo dio ayer una lección durante todos estos días, no ayer, durante todos estos días, de la calidad de mango, del mango de calidad de que somos nosotros. Y más de que criticar en estos momentos, ingeniero, es sumarnos a ver de qué manera positiva podemos apoyar a todas estas personas que están criticando, porque también se han unido varios diputados en esta lucha y siguen personas criticando todavía. Pero lo importante es esto, ayudar a los que están en esta situación. Y esto no está pasando en Panamá nada más, en Centroamérica, aquello es un desastre. Y el desastre también en Filipinas. Hay otro tormenta tropical que está en desarrollo en el Caribe. Usted estudia, por ejemplo, lo que pasa en Italia cuando vienen todas estas inundaciones, en España. Esto es, las inundaciones, por eso los países deben tener una política de resiliencia, es decir, su capacidad de reaccionar frente a eventos de esta naturaleza. Nosotros hemos avanzado. Creo que el pueblo panameño, a pesar de estar sumergido en esta crisis del COVID, sacó su casta de campeón. Inmediatamente hicieron caso de ese llamado. Muchas cosas les quiero hablar a nivel internacional. Voy a dejar el plato fuerte, sin duda alguna, para las elecciones más importantes que ocurrieron el 3 de noviembre de los Estados Unidos. Le hablo ahora un poco sobre eso y les doy algunos datos para que usted lo ponga en perspectiva. Pero antes quisiera destacarle que la noticia en nuestro continente, aparte de este huracán que cayó en Nicaragua con fuerza de categoría 4, lo que nosotros sentimos aquí fue el efecto de eso. Un efecto. Ni siquiera el huracán. Imagínense lo que pasó por Nicaragua, por Honduras y Guatemala y ahora por Cuba. Pasó como depresión tropical. Vamos a hablar de COVID. Los números que tenemos de COVID son impresionantemente negativos. En el mundo en este momento, José Luis, ya sobrepasamos los 50 millones.
y hay más de 1.265.000 muertos en el mundo. Esa es, en los últimos 8 días, 10 días, hemos crecido 10 millones de positivos. A razón del último 20 días, a razón de casi 500.000 casos por día en el mundo. Los Estados Unidos, en los últimos 6 días, incluyendo el sábado, no tengo la cifra de ayer, a un promedio por encima de los 100.000. El sábado llegó a la cifra de 126.000 casos positivos por día en los Estados Unidos. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Trump, decía que esto ya estaba controlado. Bien, 126.000 diarios. Los muertos en los Estados Unidos alcanzan a la cifra aquí lo tengo apuntado por aquí, de 244.000. Depende de usted, donde usted lo busque, encontrará que oscila entre 239.000 a 244.000. En cualquier caso, se trata de decenas, centenares de personas que han muerto en los Estados Unidos. La India sigue ascendiendo. En Venezuela, perdón, en Colombia, nuestro vecino, el COVID sigue desarrollándose, igual que en Argentina, en todo nuestro continente suramericano, México. Es impresionante, también. Pero donde está golpeando con fuerza arrolladora y que ha obligado a los países a tomar medidas draconianas, ¿sí?, duras. Alemania, por ejemplo, la señora Merkel salió ayer a decir que las vamos a implementar. Y ayer, con la policía en la calle, sacaron a la gente de las calles. Igual que ha pasado en España, igual que ha pasado en Inglaterra. Ayer el primer ministro expresó su preocupación por lo que está ocurriendo y se supone que a este ritmo en los Estados Unidos en enero, y particularmente el 20 de enero, llegaría a la cúspide el pico de esta nueva ola con más de 2.200 a 2.300 muertos por día. Estamos frente a un rebrote global de un virus que incluso se llegó a descubrir una nueva cepa en unas fincas de bisón, un animalito que se utiliza para la producción de pieles. Y fueron, la gente allá en Europa, fueron confinadas los que estaban dentro del área de esa producción. De manera que en el mundo y en América Latina la situación es bien grave con respecto al COVID-19. En Panamá, a la vuelta le vamos a dar las cifras, la situación, nos están saliendo los primeros indicadores de que vamos al alza. Y les puedo decir que, de acuerdo a nuestros cálculos, el índice de reproducción del virus en nuestro país, es decir, la capacidad de contaminación, se encuentra por encima del umbral de 1, oscilando entre 1.08 y 1.1. Según el Ministerio de Salud, 1.4 exactamente. El de ellos. Sí, pero ese es ese par de semanas. Ahora mire, ahora le voy a dar la cifra para que ustedes, los cálculos de nosotros es que ese oscila. ¿Por qué? Porque ese es un índice, ese es un umbral que se encuentra en más o menos 2,5%. Puede ser 1.08 es el cálculo, usted puede restarle 2.5%, 2 centésimas, y eso lo pondría en 1.06, le puede sumar y lo pondría en 1.1. Ahora les hablo sobre eso, de manera que el COVID, no hay vacunas y no tenemos cura. 61.000 niños infectados en Estados Unidos con coronavirus. Bien, en el plano político internacional han pasado muchas cosas. Primero, le recalco a que ayer tomó posición de su cargo, como señalaba José Luis, el presidente ya ahora en funciones de Bolivia, Luis Arce. Asumió la presidencia en el día de ayer. Recuerde que Luis Arce fue el ministro de Economía de Evo Morales, con la fórmula como vicepresidente a David Choquehuancar, que hacía como vicepresidente. Él dio uno de los discursos, el vicepresidente en el Senado, y el presidente dio el otro discurso. En la mañana de hoy debe estar regresando a La Paz, Bolivia, Evo Morales, de su retorno del golpe de Estado que le dieron en Bolivia. El mundo en general siguió con mucha atención esta elección que reafirmó el triunfo del movimiento que dirige Evo Morales. ¿Y cómo queda esto también, ingeniero, de aquellos que fueron cómplices de este golpe y que obligaron a la salida del expresidente Morales? Bueno, aquí la Organización de Estados Americanos, en unas precipitadas decisiones,
anuló unas elecciones, se orquestó un golpe de Estado y en las próximas elecciones, un año después, casi la mayoría de esos funcionarios están fuera del país. Recuerde que la próxima elección en nuestro continente será en Venezuela, la atormentada Venezuela, que el 7 de diciembre tendrá elecciones parlamentarias para escoger la nueva Asamblea Nacional. Sí. Veremos qué pasa en eso. Venezuela sigue sumergida en una de las más profundas crisis políticas, sociales y económicas de su historia, con una situación económica dramática. Pero hablemos un poco de las elecciones, Fernando, José Luis, la costumbre de los Estados Unidos. Y quisiera que usted tuviera en la mente las siguientes cosas, que son hechos, para que usted haga su juicio. Porque he leído muchas cosas, hay muchos panameños que no conociendo el sistema de los Estados Unidos, piensa de una forma, pero déjeme decirle el sistema cómo funciona. En los Estados Unidos, José Luis, no hay un sistema único electoral, no hay un sistema federal, una ley electoral federal, no. Hay normas que se aplican a todos los estados, pero cada estado tiene su propia ley electoral. De manera que el sistema no está gobernado como nosotros lo vemos aquí, que hay una ley electoral, que hay un tribunal electoral, que es el que dice y que certifica esto va a ganar así. Esa es la primera cosa que debe saber usted. Segundo, que en los Estados Unidos, para ser presidente de los Estados Unidos, no importa el voto popular. Es decir, el voto popular que usted va a tener sumando ciudadano por ciudadano, eso no importa. Lo que importa es que cada estado tiene un número asignado, preasignado, de votos electorales. Y eso se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Y ese voto electoral por estado se le otorga al candidato presidencial que tenga la mayor cantidad de votos después, si es 200.000 y el otro tiene 200.001, el que tiene 200.001 se queda con el 100% del voto electoral de ese estado en particular. Y es ahí los puntajes que le van Y saliendo. ese es el colegio electoral, el que determina quién es el presidente. El que llega a 270, porque son 270 más 268, son 500, ahora les subo. El que llega a 570 votos electorales ya ganó, porque ya tiene una mayoría que nadie puede sobrepasar. Entonces cada estado tiene uno, el estado que más tiene es California, con 55 votos electorales. Bien. Y en la historia de los Estados Unidos, son los medios de comunicación que llegan las informaciones estado por estado, porque cuando termina una elección en un estado, el estado dice, bueno, proclamamos que ganó Trump o ganó el señor Biden. Pero antes que eso, los canales de televisión, y no es ahora, porque escuchaba al señor Giuliani, un abogado del señor Trump, decir, ¿cómo es que los medios van a decir quién es el presidente? Bueno, cuando Trump ganó la presidencia en el 2016, quien anunció que él había ganado, que por ejemplo la CNN, NBC, CBS, ABC, Fox News declaraban ganador a Trump. Los medios. Eran los medios de comunicación. Así mismo se ha venido haciendo siempre, desde que existieron los medios de televisión. ¿Por qué? Porque cada medio tiene su propia estructura que calcula con especialistas cómo se comporta el voto electoral estado por estado. Y van acumulando los datos y cuando ellos ven una proyección, ellos hacen una proyección. Y usted ve que ellos dicen, en el estado tal, que en Florida ganó Trump. No ha terminado el conteo, pero ellos pueden hacer la proyección porque tienen el estado dividido, claramente dividido y saben las proyecciones. ¿Se toman un riesgo? Sí. ¿Ha pasado equivocaciones? Sí. Y es por eso que el presidente de México no quiere reconocer. Quiero que tenga todas estas cosas en la mente, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿y por qué los medios que están opuestos a Trump no pueden? Bueno, cuando Trump fue candidato, el que dijo que Trump había ganado fueron los medios de comunicación. No pasó nada. Y esa misma noche, antes de terminar el proceso electoral, Hillary Clinton llamó al señor Trump y le reconoció la victoria. Siempre ha sido así. ¿Cuál fue la única diferencia que tuvimos en el año 2000? Una elección que se definió en el estado de Florida y donde hubo problemas en el conteo que se podían
comprobar. Conteo mal, un día anochecimos con Gore ganando y amanecimos con Bush hijo ganando. Y después quedamos en empate y esto después de ir a todas las instancias del Estado, se subió a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, después de ver las pruebas que había, decidió que el ganador era el señor Bush. O sea, usted no puede ir a la Corte Suprema de Justicia, como dice Trump, voy a ir a la Corte Suprema. Él tiene que pasar primero por las Cortes Intermedias. Y presentar las pruebas. Y presentar pruebas. No es que yo digo que hubo fraude, sino yo tengo que llevar las pruebas. ¿Te recuerdas que James Baker fue el el abogado que dirigió la defensa del presidente George Bush? Le cuento todo esto es para que usted tenga el panorama completo. Así es que funciona el sistema de los Estados Unidos. Bien, ¿qué dicen los números? ¿Y qué fue lo que ocurrió en este proceso electoral? En primer lugar, hasta este momento, le voy a dar números redondos, el presidente, el hoy ya proclamado ganador de las elecciones, Joe Biden, tiene 75.6 millones de votos. Va a subir porque todavía faltan al terminar algunas contabilidades por ahí. No mucho, pero va a subir un poco. No mucho. Y el presidente actual, Trump, tiene 71.2 millones. Esta es la votación más alta que ningún presidente de los Estados Unidos ha obtenido en la historia de los Estados Unidos, la de Biden. La diferencia en el voto popular es de 4.2 millones de votos a favor de Biden. El voto popular. Es Trump con 71.2 millones, es 72 millones 160 y algo, lo redondeo, para que siempre es más fácil recordar cifras así. Habrá una variación. Esta es la votación más alta que haya obtenido un candidato perdedor en los Estados Unidos. Porque esta es la votación más concurrida. Todavía no tenemos las cifras exactas de cuál es el porcentaje de votos de gente que asistió. Pero usted debe recordar que antes del 3 de noviembre, precisamente el 2 de noviembre, ya habían votado 100 millones de norteamericanos. El voto anticipado. Y aquí viene una cosa que usted debe entender para poder hacer los análisis. El voto anticipado, es decir, votar personalmente, ir a votar días antes, está establecido en los diferentes estados desde días diferentes. Hay unos que comienzan 15 días, hasta un mes, igual que el voto por correo. Todo el voto, eso está establecido, y los días de cierre y los días en que hasta cuando se puede recibir las boletas. Eso está establecido que estado por estado e incluso en forma diferente. ¿Cuál fue la estrategia de Trump frente a este proceso electoral? Decir que el voto por correo y el voto adelantado era una trampa. ¿Se acuerdan que antes de las elecciones era trampa si él no ganaba? Él anunció un fraude antes de las elecciones. Pero su estrategia era que el día de las elecciones se decidirán las elecciones porque en los Estados Unidos hay una tendencia. Los republicanos más conservadores les gusta ir a votar el mismo día de las elecciones. Los demócratas les gusta ir a votar adelantado y votar por correo. En medio del coronavirus, la estrategia demócrata fue impulsar a todos a votar antes. Y esta es la votación en donde por primera vez en la historia de los Estados Unidos, antes del día de las elecciones, ya habían 100 millones de votos depositados. Es impresionante la cantidad de personas que salieron a votar votar antes. 99.7, te lo estoy redondeando, ¿no? Porque ahora va a decir, no, no es exactamente. Yo, para que usted tenga la idea, 99.7 millones de votos adelantados en presencia. O sea, yo podía votar, por ejemplo, en California se votan a partir de un día, en Texas a partir de otro. Y entonces aquí viene la cosa diferente. En muchos estados, entre ellos Pensilvania, se cuenta primero, el estado estableció que se contaba primero los votos del día. O sea, los que fueron a votar, esos votos salieron. Y en el voto presencial, los republicanos tenían una ventaja. No ahora, eso es histórico.
Entonces, por eso que los primeros conteos de la noche del 3 de noviembre, el presidente Trump tenía ventajas en Minnesota, en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania, en Georgia, abrumadora. Pero es que se habían contado solo los votos Anticipado. del día. No, los votos del día. Una vez que terminaron de contar los votos del día, vienen los votos, los 100 millones que no se habían contado. Es decir, en el caso de Pensilvania, en el caso de Wisconsin, en el caso de Michigan, de los votos que habían sido mandados por correo o por voto adelantado. A diferencia de eso, en Ohio se contaron, porque en ese estado se decidió contar los votos adelantados antes del 3 de noviembre. Como consecuencia, ellos tenían los votos ya contados y vino la votación del día y pudo proclamar. ¿Y quién ganó allí? Trump. Usted no ha visto que Trump ha presentado ninguna demanda sobre eso, pero ahí en ese estado de Ohio hubo votación igual, adelantada y por correo. Y ahí ganó el presidente con 54% del voto popular y se ganó todos los votos electorales. ¿Entonces qué pasó? En la medida en que los votos que iban llegando y se fueron contando los votos adelantados, fue cambiando porque estaba entrando casi un 70% de los votos adelantados eran demócratas. Y comenzó a cambiar la película. A partir de jueves a la noche, sí, ya había cadenas que tenían a Biden arriba en el estado industrial de los Estados Unidos, la cadena que Trump convirtió en roja, Biden la convirtió en azul, la cadena que constituye el estado de Michigan, Minnesota y Pensilvania. Y abajo, en Georgia, se produjo un efecto igual. Georgia es un estado que desde la época de Carter y Clinton, los demócratas no ganaban desde el 92. Y hoy ese estado no está contado, tiene 16 votos electorales, pero los demócratas ya casi con los finales están 10,000 votos arriba en ese estado, pero no está contabilizado. Entonces, claro, al producirse eso, ¿cuál fue la reacción del presidente Trump? No, ¿dónde salieron esos votos? Salieron los votos que están contando ahí. Y no han presentado todavía ninguna prueba, porque no hay. La Heritage Foundation, una fundación ultraconservadora, que incluso yo tuiteé para que la gente conociera eso. Alguien me escribió, bueno, es que esa fundación la financia la CNN. Me di cuenta que la persona no sabía de qué estaba hablando yo. La Fundación Heritage es una fundación conservadora. Fue la fundación que estableció las bases económicas del modelo de Reagan. El presidente Donald Reagan, que ganó abrumadoramente la presidencia republicana, utilizó la gran mayoría de las teorías de esta fundación conservadora para desarrollar su programa económico, lo que se conoció como el reaganismo, ¿no? O ley de la oferta. Lo que creó todo este concepto claro ya del neoliberalismo. Esta fundación hizo un estudio para decir que en los Estados Unidos la posibilidad de un fraude es de 0.00040 después del punto 1. Y es que una 10,000ª de probabilidad de que haya un fraude en los Estados Unidos. ¿Y cómo esto podría afectar la imagen del torneo electoral de Estados Unidos, que se tiene como la mejor del mundo, una de las mejores? Bueno, con esto de Trump, ¿qué está diciendo? Yo no sé si es la mejor del mundo porque este es el único país donde el voto popular no da la presidencia. No, esa es una cosa pero ese es su método. Sí, de muchos años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hubo una afluencia de voto importante. Hay una nueva estrategia, pero hubo una cosa que estaba ocurriendo. Cuando en los Estados Unidos, estoy hablando ahora de los Estados Unidos, cuando en los Estados Unidos la economía no es el factor fundamental y el empleo, y surge otro tema como el factor, ese es el otro tema que da la dinámica. ¿Cuál es el otro tema? COVID-19. Termino un momentito. Me da unos minutos y termino. COVID-19 fue el tema de la campaña. En la semana de votación
arrancó con 200.000 casos hacia arriba. Entonces ya se proclamó el sábado con la victoria, con el conteo de Pensilvania, la victoria de el señor presidente electo Joe Biden. Hay una diferencia en los conteos porque algunos dan 290 porque ya incluyen a Arizona, que todavía no lo cuentan las otras cadenas. Otros lo ponen en 279. De cualquiera, después que pase 270 ya ganó. Y ahora hay una realidad. Georgia aparece ganando Biden. Dos cosas más. El Senado de los Estados Unidos, ¿cómo está? Hoy hay 46 votos demócratas más 2 independientes que votarán de demócratas y 48 votos republicanos. Hay 48 y 48, hay 4 estados por definir. Alaska, que tiene toda la probabilidad de que sea republicano. Carolina del Norte, que tiene la probabilidad de ser republicano, pero está ahí todavía. Y 2 votos en Georgia, que están bien peleados. Si la votación termina 50-50, pero 50 senadores, 50 senadores, hoy está 48 y 48. Eso quiere decir que si quedan en empate, 50 y 50, porque recuerde que son 100 senadores, entonces el vicepresidente de la República decidirá, que es en este caso Kamala Harris decidirá. Además quiero decirle una noticia que pocas veces usted ha escuchado, yo no la he escuchado en ningún lado. Una panameña, cuyo padre es panameño, y recuerde que los afroantillanos nuestros que están en Nueva York tienen doble nacionalidad. Michelle Johnson fue a votación el día 3 de noviembre y fue electa. Esta joven panameña, hija de Sherwin Johnson, uno de los panameños más conocidos en Brooklyn. Ella salió por el jueza federal en el condado de Queens, panameña, afroantillana, esta panameña. Y quizás la votación más importante ha girado mucho, no en torno a Joe Biden, sí, importante, en la vicepresidenta, Kamala Harris. Y termino aquí. ¿Quiénes han reconocido y no han reconocido al señor Trump? Los que no han reconocido a Trump han sido Rusia, en nuestra América, ni Bolsonaro, ni López Obrador, uno de izquierda y uno de derecha, los extremos, que se consideran beneficiados por las políticas de Trump, no han querido jugar, no han dicho nada. Los demás presidentes, incluyendo el nuestro, el presidente Cortizo, ya le envió una felicitación al presidente Biden. Europa en general, como bloque, ya felicitó. China hizo ayer una intervención, esta mañana, para decir que China tiene que manejarse con más cuidado porque estos dos meses y medio que quedan van a ser meses de alta incertidumbre. Pero el mundo en general ha observado esto. Estos son los datos que usted debe tener en la mente. ¿Por qué nos importa eso? Porque de la suerte de los Estados Unidos corre la suerte de todo el mundo y una de ellas, nosotros. Nosotros le vamos a seguir dando ahora las consecuencias de esto. De aquí al 20. De aquí al 20. De enero.